En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo del Señor. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero invitarte a que donde te encuentras vamos a elevar una oración en esta hora. Vamos a disponer nuestro corazón a recibir la palabra del Señor. Y para que esa palabra cobre efecto en tu vida, tienes que aprender a rendir tu corazón ante Él, ante su presencia, ante su palabra, y disponerte para que Él opere de acuerdo a su misericordia en tu vida. Señor y Dios que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias, amado Dios, una vez más por este tiempo, por esta oportunidad que nos permites de poder presentarnos delante de ti, reconociendo que tú eres el Señor, reconociendo que tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti, Señor. Gracias por cada hermano que has podido, Señor, traer a este lugar, por esta familia que has levantado para la alabanza y la adoración de tu nombre. Gracias por cada hermano que está conectado, Señor, por su vida, por su hogar, por su familia, por lo que tú empezaste a hacer, Señor, porque tú eres fiel y lo terminarás, porque fiel eres cuando empiezas una obra. Padre, pido que bendigas a cada corazón en esta mañana de una manera sobrenatural y especial, solo como tú lo puedes hacer y lo deseas, Señor. De acuerdo y conforme a tu perfecta voluntad, opera en cada vida, en cada corazón, en cada alma, en el nombre poderoso de Jesús. Y quita todo lo que no es tuyo, Señor. Todo lo que estorbe o quiera atrofiar o dañar o perturbar este tiempo. En tu nombre lo reprendemos y lo desautorizamos. Lo declaramos inoperante por el poder de tu palabra. Y te pido que limpies los aires y bendigas cada hogar, Señor, que está conectado. Y bendiga, Señor, este lugar de una manera especial en el nombre de Jesús. Y tu presencia, Señor, a través de tu palabra, sea impartiendo en esta mañana, capacitándonos, ungiéndonos, preparándonos para ser mejores para ti, Señor, de acuerdo a lo que tú quieras hacer en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Quita toda arrogancia de nuestras vidas, quita todo pecado, Señor. Te pedimos en esta mañana que nos perdones, porque reconocemos, Señor, que a veces, sin desearlo y sin pensarlo, te fallamos. Por eso reconocemos que te necesitamos también, Señor. Perdona nuestras falencias, perdona nuestras fallas, perdona nuestro pecado y límpianos, Señor. Purifícanos y santifícanos y capacítanos y prepáranos para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Oh Dios, gracias. Amén, Señor. Y amén. Bueno, pueden sentarse los hermanos acá que están en pie. En esta mañana quiero compartir un tema que el Señor me regaló. Se llama el tema Aprended de mí. Quiero que lo anote usted en su agenda. Aprended de mí. Esa es la palabra que el Señor nos ha dado en esta mañana, basándonos en el Evangelio según San Mateo capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 28 y 29, donde vamos a estar ubicados. Voy a pedirle al hermano Ismael que me colabore con gloria al Señor. El versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Ahora mire bien el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos conoce tanto, pero tanto, que siempre Jesús hablaba a nuestro corazón. Jesús habló al corazón del hombre. Jesús habla al corazón del ser humano. Jesús siempre no se dejó mover por apariencias. Muchas veces le preguntaron cosas, algunas veces lo tentaron, pero Él siempre respondía de acuerdo a la necesidad del corazón. Y en esta ocasión no fue diferente. Jesús, conociendo la condición del hombre, hace un llamado maravilloso en este pasaje de las Escrituras. ¿Quiénes no están trabajados? ¿Quiénes no están cargados? Este mundo nos puede llenar de tantas cosas. Cuando nosotros no caminamos en el camino correcto, nos podemos cargar con muchas cosas que nos pueden ir afectando en nuestra vida, y se nos va la paz, y se nos va el gozo, y se nos va la felicidad, y se nos va la tranquilidad, y nos estresamos, y nos afanamos, y nos desesperamos, y nos volvemos ansiosos. Por eso tuvo que declarar unas palabras maravillosas en este pasaje. Vengan todos ustedes que están trabajando, que se han esforzado, que se han sacrificado, que han trabajado tan duro y arduamente. Vengan todos. ¿A quién deben de venir? A Jesús. Vengan a mí, dice Él. Vengan a mí, dice Él, y puedan en Él todo lo que estáis trabajados y cargados, y Él los hará descansar. Pero el versículo 29 es poderoso, porque mira lo que declara Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aleluya. Mira, quiero hablarte acerca de lo que significa en esta mañana el yugo. Y quiero que estés muy atento a este pasaje de las Escrituras. Pastor, por favor, me ayudas aquí, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos pueden alabar al Señor con un fuerte aplauso? En el versículo 29 Jesús declaró esta palabra: llevad mi yugo sobre vosotros. Pero ¿qué entendemos por yugo? ¿Qué hemos nosotros aprendido por yugo? Miren, les quiero decir algo, les quiero definir con los significados más sencillos para que podamos entender. Lo primero, se puede definir yugo como un armazón que se coloca sobre el cuello de dos animales para que tiren de un arado o de una carreta. De esta palabra se transmite la idea de uncir, juntar, unir entre sí. El propósito del yugo era unir estos dos animales para que pudieran ellos alar una carreta y poder arar una tierra. Ahora, yugo también se coloca en el cuello. Escuchen bien para que tengan claro por qué Jesús utiliza esta expresión en la Biblia. No está ahí por casualidad, tiene un propósito, tiene un sentido y un significado. Yugo se coloca en el cuello de dos bueyes con el fin de atarles los rostros por los que pueden arrastrar el arado. Era un pedazo curvo de madera llamado ol. Cuando Jesús dijo: tomad mi yugo, quiso decir que debemos someternos a Él todos los días, de todas las maneras posibles. El yugo estaba hecho de madera, tallado a mano, para ajustarse al cuello y los hombros del animal, para evitar el dolor o las molestias.
en la cultura antigua, la palabra yugo era un término que se utilizaba para describir la sumisión, sometimiento. Así que estar unido a Jesús es servirle y obedecerle. Así que cuando Jesús declara, tomad mi yugo, está haciendo una invitación. Ven, únete a mí. Únete a mí. Quiero que estemos juntos los dos, como ese par de bueyes que se tenían que unir para llevar una carga. Entonces, lo que vemos aquí es una invitación que Jesús nos hace para unirnos a Él y someternos a Él. Así que estar unidos a Jesús es servirle y obedecerle. Jesús también declara que su yugo es fácil. Pero la palabra fácil aquí no significa que es, perdón, pastor, lo hice en aquella 2 veces. La palabra fácil aquí no significa, no implica que es simple, sino lo que quiere decir es que es bueno. Cuando él dice, porque mi yugo es fácil, está diciendo porque es bueno. Amén. Si estoy unido a Jesús, hay paz en estar unido a alguien bueno, amoroso y paciente. Amén. Así que cuando las Escrituras nos enseñan esto, podemos entender que el significado bíblico de yugo está ligado a lo largo del relato en los textos de la Biblia, la esclavitud, al sometimiento a una ley superior que está obligado a obedecer. En el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza en sentido metafórico para referirse a la esclavitud y dependencia de las personas a Jesús. Jesús utilizó el término para invitarnos a unirnos a Él. Así que este es el propósito en el versículo 29 cuando Él invita en Mateo capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ahora yo te quiero decir algo. ¿Por qué Jesús utiliza esta expresión aprended de mí? Porque nosotros, no sé si ustedes se han dado cuenta que nosotros los seres humanos tenemos una tendencia a siempre imitar a algo o a imitar a alguien. Cuando tú hablas con un niño, tú escuchas muchas veces que él dice, cuando yo sea grande, yo quiero ser un abogado, yo quiero ser un astronauta, yo quiero ser un bombero, yo quiero ser un policía, yo quiero ser alguien, y el niño te está transmitiendo eso. Él está viendo una imagen o está viendo a alguien a la cual quiere imitar. Y nosotros muchas veces sin darnos cuenta tenemos la tendencia a imitar a alguien y no nos damos cuenta. A veces usted ve a alguien y dice, fulanito es igualito a su papá o a su mamá o a su tío o a este o al otro. ¿Cierto que sí? Porque sin darnos cuenta vamos tomando cositas, vamos adquiriendo cosas, nos van quedando cosas y las vamos asimilando y las vamos guardando, las vamos grabando, y eso va formando nuestros hábitos, nuestra conducta, muchas veces afecta nuestro carácter. Jesús, conociendo la condición del hombre, le dice, aprended de mí. Yo soy el ejemplo digno que ustedes deben de seguir. Yo soy realmente el ejemplo que ustedes deben de admirar y desear parecerse. Yo soy el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios real y verdadero. Y mi vida es un ejemplo para que usted se pueda apoyar, para que usted pueda tomarla como ese impulso y desear avanzar siguiendo mis pasos, pareciéndose al Hijo de Dios que debe ser. Por eso Él nos invita a parecernos a Él. Por eso Él se muestra como el ejemplo digno de seguir. Aprendan de mí, porque Él es realmente quien nos puede enseñar lo que debemos aprender, lo necesario que necesitamos aprender.
Porque muchas veces tenemos, como les digo, la tendencia a parecernos a alguien o a algo. Y tomamos del uno, tomamos del otro. A veces hay cosas que sí podemos tomar. El apóstol Pablo decía, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Y eso nos enseña a nosotros a que tenemos que tener cuidado con lo que nos rodea, hacer a veces un análisis, un estudio de lo que me edifica, de lo que me conviene, y eso es lo que tengo que recibir. Eso es lo que tengo que tomar, eso es lo que tengo que agarrar. Pero aquello que no me edifica a mí, no debo de tomarlo. Entonces Jesús estaba mostrando como el ejemplo a seguir. Aprendan ustedes de mí. Si ustedes necesitan imitar a alguien, imítenme a mí. Yo soy el Hijo de Dios, el que vino a mostrarles el camino, la verdad y la vida, el único que puede llegar al Padre. Y ustedes si transitan a través de mí, tomando mi ejemplo, van a alcanzar todas las promesas que el Hijo de Dios puede darle a ustedes. Oh, gloria al Señor. Aprenden de Jesús. Y lo primero que declaró en este versículo es que soy manso. Mire bien esta palabra, manso, viene de la palabra mansedumbre. Les quiero definir lo que es manso. La mansedumbre es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos el trato de Dios con nosotros, como buenos y sin discutirlos y sin resistirlos. Es aquella severidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o del enojo de los demás. Ser manso no significa ser débil. Escuchen bien. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios. Con tal confianza, no se deja llevar por sus propias emociones, ni reacciona sin control ante una situación. Más bien vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre lo que debe hablar o hacer ante un suceso o una persona en específico. El manso no lucha contra la voluntad de Dios, sino que aprende a aceptarla y amarla. Amén. Amar la voluntad, conociendo, comprendiendo que la voluntad de Dios es lo mejor para él. El manso no se enfrenta a los demás como si fueran sus enemigos. Los respeta y los valora porque sabe que también han sido creados a la imagen de Dios. La mansedumbre nos lleva a tratar a los demás como deseamos ser tratados, con amor, con respeto y con dignidad. Qué palabras, ¿verdad? Por eso Jesús decía, aprendan de mí. Yo soy manso. A mí me insultan, a mí me critican, de mí se burlan, de mí hablan tantas mentiras, tantas falsedades, de mí cuestionan, dicen mentira, me escarnecen. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Fue manso. Usted nunca vio a un Jesús descontrolado. Vio a un Jesús siempre apacible, sujeto al Espíritu Santo. Decía una palabra cuando era necesario, corregía cuando era necesario. Cayó muchas veces, guardó silencio porque fue necesario hacerlo. Y todos estos aspectos, estas características hacen parte de lo que es la mansedumbre. Y el cristiano tiene que aprender a crecer y a ser manso. Porque esto hace parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros. A ser manso, como lo dice Él en su palabra. Aprendan de mí. ¿A qué hemos sido llamados nosotros? A ser mansos como Jesús. Y como lo dije aquí anteriormente, ser manso no significaba ser débil. No significa ser débil.
Es aprender simplemente a sujetar todas mis emociones a la voluntad de Dios. Que estén sujetas, que estén controladas y dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Solo veo a Jesús en una parte de la Biblia cuando se llenó de indignación. Fue cuando llegó al templo y encontró que habían cambiado el templo, lo estaban llenando de mercadería. Y él se indignó tanto, lleno de celo por lo sagrado, por la casa del Señor. Empezó a tumbar esas mesas y a destruir eso. Pero ¿saben qué fue lo que realmente Jesús hizo ahí? Estaba indignado, lleno de celo por lo que estaban haciendo a ella. Estaban utilizando lo santo, lo estaban profanando. Pero se da cuenta que ni con todo lo que él hizo hubo una persona que se levantara y lo golpeara, porque en ese momento el mismo Dios lo estaba respaldando, quisiera que corrigiera a estas personas que estaban haciendo todo esto. Ahí es donde usted ve a Jesús tan airado, molesto, que llegó a hacer esto. Pero del resto se mantuvo con mucha cautela, con mucha prudencia. En todo lo demás Jesús no pecó contra Dios en ningún relato de su vida, en ningún momento de su vida. Ahora, la mansedumbre, ya entendimos y sabemos que es un fruto del Espíritu Santo. Pero también la mansedumbre es necesaria para todo cristiano porque nos ayuda a estar firmes en situaciones difíciles. Yo quisiera que alguien muy rápido me leyera Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Tenemos muchas citas aquí que vamos a compartir. Estas citas nos van a ayudar a aclarar. Aleluya, gloria a Dios. Capítulo 10, versículo 4. Nos ayuda a estar firmes en situaciones difíciles. ¿Quién puede leerme esa cita? Amén. Con voz de trompeta, hermano, hágame el favor. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Amén. ¿Escuchó bien? Hermano, ¿puede volver a leer, por favor? Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Te está escuchando? La mansedumbre nos hace ¿qué? Cesar grandes ofensas. Tenemos que aprender a ser mansos. Se debe cultivar. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. La mansedumbre se debe cultivar en los cristianos. Alguien que lo haya conseguido, que lo lea. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Alguien me va buscando Gálatas capítulo 6, verso 1, verso 2. Primera de Timoteo. Sí, Primera de Timoteo 6, 11. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 6:11, Primera Timoteo. Primera de Timoteo 6:11. Ajá. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Sigue. Amén. Eso es un mandamiento ahí. Hay que seguir la mansedumbre. O sea que si usted está aprendiendo a ser manso en Dios, hay que seguir avanzando. Hay que cultivar esta virtud o este fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre también nos permite ayudar a los demás. Gálatas 6, 1, 2.
Gálatas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. ¿Quién lo tiene? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Cuando usted aprende a ser manso, esa mansedumbre nos va a ayudar a otros, a corregirlos, a darles la mano, a hacerles ver las cosas que de pronto ellos no ven. También la mansedumbre nos capacita para ser efectivos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24, verso 25. Segunda de Timoteo. Sí, verso 24, verso 25. ¿Encontrar? Capítulo 2. Sí. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo importante que hace parte de la mansedumbre en la formación del carácter del cristiano. ¿Cómo debe ser el cristiano, el siervo del Señor? Aquí lo describe Timoteo. El siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Cuál es una persona contenciosa? Peleonera. Para que usted me lo entienda en esta expresión. Que todo lo discute. Que todo lo pelea. Amén. Aquí dice que no debemos ser contenciosos, sino que amable. Trate bien a los demás porque a usted le gusta que lo traten bien. Sigue diciendo, para con todos. No debemos tener excepción de personas. ¿Cierto? ¿Por qué tratar bien a los que nos tratan bien? Debemos tratar bien a todos. A eso hemos sido llamados, a imitar a Jesús. Amén. Jesús nos da el ejemplo a seguir. Y tenemos que aprender de Él que Él era manso con todos. Ahora aquí nos está enseñando este hombre, Timoteo, este varón, de que tenemos que ser amables con todos. Y dice, aptos para enseñar y sufridos. Esta palabra no nos gusta. Porque a nadie le gusta que le hablen de sufrimiento. Pero sabe que el sufrimiento hace parte del crecimiento de nosotros como cristianos. Jesús vino y sufrió. Más bien nosotros tenemos que aprender de Él lo que Él nos quiere enseñar. A veces el sufrimiento es la situación que me acerca a Dios. Yo quiero que se concentren aquí porque los veo despistados. No hay cosa para uno que está predicando que lo descontrole, que la gente se desconecte. Uno se da cuenta automáticamente. Yo sé que usted está conectado, gloria a Dios, y está ahí atento. Entonces el Señor nos está enseñando que tenemos que ser mansos, porque la mansedumbre nos ayuda a ser efectivos en el servicio a Dios. Yo le quiero servir a Dios. Y muchos creen que servirle a Dios solo es predicar. Servirle a Dios es que usted alabe a Dios. Servirle a Dios es que usted obedezca a Dios. Servirle a Dios es que usted ayude al hermano que está necesitado. Servirle a Dios es que usted barra el templo. Servirle a Dios es que usted haga un favor a alguien. Servirle a Dios es de diferentes formas. Tantas cosas que Dios a veces nos manda a servirle. Pero para poder ser efectivos necesitamos llenarnos de mansedumbre. Porque la mansedumbre nos va a ayudar a tratar a los demás como Dios desea que los tratemos. Ahora aquí dice algo interesante, ¿verdad? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. A los que se oponen, a los que tienen diferencias. Yo muchas veces me he sentado con hermanos que tienen diferencias. Inclusive me he sentado con gente de otras sectas que tienen diferencias muy grandes con nosotros. Sin embargo, siempre trato nunca de manejar lo emocional sino de acuerdo a lo que Dios me va indicando que haga. Porque es importante hacerlo a la manera de Dios.
Si Dios me dice que le diga una palabra a alguien, se la digo, pero si Dios me dice no la diga, no la digo. Y me ha pasado muchas veces. Entonces uno tiene que aprender aquí a ser manso para poder servirle bien a Dios como Él se lo merece. Ahora aquí la mansedumbre nos va a ayudar a corregir a las personas que se oponen, aquellos que de pronto tienen unas diferencias, ya sea doctrinales, sea otro tipo de diferencias, pero usted con mansedumbre, que es aprendiendo a someter todas sus emociones a Dios y teniendo esa digámoslo así, esa paz interior, usted pueda corregir a otros. Dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora, la mansedumbre también nos llamados a ser mansos. Efesios capítulo 4, voy a leerles esta cita, si la encuentro yo primero, si usted la encuentra, la lee usted. Vamos a hacer aquí Efesios 4, versículo 1, verso 2, ya la encontré, dice así. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y con toda ¿qué? Mansedumbre. Y mira lo que sigue diciendo, le añade, soportando con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor, que es el vínculo perfecto. Si nosotros no aprendemos a soportarnos, no crecemos espiritualmente. ¿Por qué Dios me tuvo que poner en esta iglesia donde está el hermano Orlando? Porque parece mentira, escuche bien esto. Yo necesito al hermano Orlando para crecer espiritualmente. Yo necesito a las falencias de mi hermano. Yo necesito estar ahí con mi hermano, porque es ahí donde Dios puso que yo era la persona que iba a poder seguir desarrollándome y creciendo con ustedes a mi lado, a mi alrededor. Eso hay que entenderlo, hermano. Aprender a comprender las cosas de Dios y aceptarlas, porque hasta que usted no aprenda esto y usted no lo acepte y usted no lo asimile, usted no se desarrolla, usted no crece. Porque ¿qué está pasando en estos tiempos, amados? La gente no tiene mansedumbre. La gente llega a una iglesia hoy y el pastor no hizo como la persona le sugirió y a las 2 semanas está buscando otra iglesia. ¿Cierto? Porque a mí no me gusta esta gente de aquí, porque no me saludan, porque no me hablan, porque esto, porque lo otro, porque hablan mucho, por lo que sea. Entonces falta de mansedumbre y la gente está aprendiendo a brincar. En estos tiempos la gente no aprende a someterse, a sujetarse, sino que quieren que las iglesias se sujeten a ellos, que los hermanos se sujeten a ellos y que Dios se sujete a ellos. Donde Dios nos ha llamado a nosotros a sujetarnos a Él. ¿O no es así? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, gloria al Rey. Gloria a Dios. Ahora, la mansedumbre muestra el carácter de Dios en nosotros. Y les quiero leer esta cita. Colosenses, capítulo 3. Vaya conmigo, búsquela. Dese cuenta que no es mi Biblia solamente, la suya también lo declara. Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al versículo 13 dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, aleluya, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Mira, aquí nos da el ejemplo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La mansedumbre nos ayuda a desarrollar el carácter del que quiere imitar a Dios. Esto nos muestra el carácter de Dios en nosotros, cuando aprendemos a ser mansos, cuando aprendemos a ser pacíficos, a ser tolerantes. Esto nos ayuda a poder que el carácter de Dios se vaya desarrollando en nosotros. Ahora, hay una promesa maravillosa para los mansos. Dice la Biblia en el Salmo 37, versículo 11. Si usted lo puede buscar, por favor hágalo. 37, 11 dice que los mansos heredarán la tierra. ¿Quién lo encontró?
Amén, hermana Dani. Fuerte para que lo escuchen los hermanos que están conectados acá. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aleluya. Hay una promesa. ¿Cuántos quieren heredar la bendición de Jehová? Tenemos que aprender a ser mansos. Y Mateo capítulo 5, versículo 5 también, por favor, aquí que me lo pueda leer. Mateo 5, 5. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aleluya. Ahí nos damos cuenta que hay una promesa para los mansos. Van a recibir una herencia, una bendición de parte del Señor, porque han aprendido a sujetarse, a someter toda la parte emocional a Dios. Es que, hermano, que yo no puedo, es que yo soy así. Así me creó Dios. Así me creó Dios y así me quedo, así soy. Hasta una canción hay por ahí, Dios me hizo. ¿Cuán equivocados estamos, verdad? Tenemos que aprender a venir al Señor. Por eso Jesús invita y dice, vengan, vengan, vengan a mí. Todos ustedes que están llenos de tantas cosas, que no han aprendido a descansar porque no están caminando conmigo, vengan a mí y yo les voy a enseñar algo que necesitan conocer para que puedan descansar en Dios. Y esto es lo primero, aprender a ser manso. Ahora, mira lo que sigue diciendo el versículo 29 de Mateo 11. Que soy manso y humilde de corazón. Y la palabra humildad, aunque está estrechamente relacionada con mansedumbre, no es lo mismo. Ellas están unidas aquí. Ellas van agarraditas la una con la otra. Están acompañadas, pero no son igual. La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de mis propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a este conocimiento. Les voy a otro concepto porque sé que quedaron viendo con unas estrellitas. Humildad es una virtud moral contraria a la soberbia o al orgullo, que posee el ser humano en reconocer sus capacidades, sus habilidades, sus cualidades y aprovecha para obrar en bien de los demás. En palabras mías acá para que me entiendan más claro, la humildad es aquella capacidad que yo tengo de reconocer quién soy y quién es Dios. Cuando yo reconozco que Dios es Dios, está por encima de mí, yo estoy siendo humilde. Y la Biblia nos enseña tantas cosas acerca de la humildad. Jesús se mostró como humilde. Y no con cualquier humildad, humilde de corazón. Es decir, que en él no existió nunca ni siquiera una gotita de orgullo, de soberbia. Porque el orgullo es todo lo contrario a la humildad. Y la humildad es la carencia del orgullo. ¿Por qué está el mundo como está? Porque el mundo considera, mire, escuchen, considera que no necesita de Dios. Por eso la gente no va a la iglesia. Por eso la gente no se levanta temprano y dice, hoy es domingo, tengo que arreglarme, tengo que vestir los niños, tengo que cocinar temprano o tengo que preparar todo porque me tengo que ir para la iglesia porque necesito alabar a Dios y adorar a Dios. Porque no reconocen eso. La gente está llena de orgullo. Mire, y hoy día, como decía una vez el pastor, la gente está hoy llena de orgullo por cualquier cosa. Cualquier cosa nos puede llenar de orgullo y el orgullo nos separa de Dios. Si hay algo que a Dios le desagrada, es una persona orgullosa. Porque el orgullo nos hace creer que no lo necesitamos, que somos suficientes. Ya, que yo no necesito de Dios. ¿Y para qué?
Si yo estoy bien, si yo hoy estoy respirando, tengo plata en el bolsillo. Lo que quiero comerme hoy me lo como. Si quiero salir, salgo. Tengo salud, no estoy enferma. Y así muchos se consideran, están llenos de orgullo. Y ese orgullo impide que se acerquen a Dios, porque no pueden reconocer que son pecadores, que hay un vacío enorme en su corazón, que hay tanta falencia en su corazón, que necesitan venir a Dios. Y Dios condena muy fuerte el orgullo. Ahora miremos algunos ejemplos aquí de lo que es la humildad. La misma palabra nos enseña que tenemos que aprender a vestirnos de humildad. Ya leímos un versículo en Colosenses 3:12 que también hablaba de la humildad y de la mansedumbre. Ahora nos hace ser como niños ante Dios. Mateo 18, aquí cerquita. Mateo 18, del versículo 1 al versículo 4. Mire todo lo que implica ser humilde de corazón, humilde. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Miren esta pregunta. Como siempre, el hombre queriéndose robarse la vanagloria. ¿No se da cuenta de eso? ¿Sabe que hay un problema? Y quiero aquí hacer un paréntesis. Tenemos una tendencia, y por eso que tenemos que estar siempre buscando al Señor, que Dios nos ayude. Porque ¿sabe que es una tendencia que el hombre tiene? A que le reconozca, a que le hagan la pleitesía. Llegó el reverendo, llegó el ministro, llegó no sé quién, y eso le alimenta el ego que tiene uno adentro. No se sentido. Mira, eso es parte de la naturaleza humana. Por eso es que tenemos que venir, y eso tiene que morir ante el Señor. Porque tenemos la tendencia a hacer así. ¿No es así, hermano? Entonces mira que Jesús nos enseña aquí. Aquí le preguntan los discípulos: Señor, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Porque les estaban ya como que mirándose, deslumbrándose allá, que es más importante. Entonces Jesús le dice, y llamando Jesús a un niño, le dijo, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis, mire que la palabra hacéis transformación, como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, aleluya, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta que Dios nos enseña las verdades importantes que necesitamos aprender? Si nosotros queremos ser importantes en las manos de Dios y mejor dicho, tenemos que aprender a ser humildes aquí en esta tierra. Reconocer que yo no soy nadie, que yo necesito a Dios, que Dios es grande y poderoso. Eso es humildad. Que no me la sé toda, que ustedes son mejores que yo, que ustedes saben hacer muchas cosas y yo de pronto no las sé hacer. Eso es humildad. Todo esto hace parte de la humildad. Y dice el versículo 5, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora, también nos enseña otra cosa, nos lleva al arrepentimiento. Lucas 18, versículo 13, versículo 14. Versículo 13, versículo 14. ¿Le encontraste, tal? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, se propició a mi pecador. Amén, sigue leyendo el verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificando antes que él, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Le voy a leer a los que están conectados porque pronto no escucharon bien. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mira esto. Era tanta la humillación que este hombre sentía, que él se decía: no soy digno. ¿Para qué levanto? No soy digno de levantar mi rostro a los cielos. Mira, sigue diciendo: sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador.
no soy digno de ti, no te merezco, pero aquí estoy, reconociendo su condición. Ahora dice el verso 14, os digo que este descendió a su casa, ¿qué? Justificado. O sea que la humildad delante del Señor nos lleva a ser justificado, ¿verdad? Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Aleluya. Alaben al Señor en esta mañana por esa palabra. ¿Cuántos cristianos están dispuestos a humillarse? No, hermana, yo no le voy a pedir disculpas a ese hermano, porque ese hermano ya, hasta aquí. Y nos airamos, y nos ofuscamos, y perdemos el control en la ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Jesús se airó en ese momento. Se indignó, sintió rabia, como la podemos sentir nosotros, pero no pecó. Ahora nosotros podemos, porque la Biblia nos dice que podemos sentir en un momento dado, experimentar esa sensación, ese sentimiento, pero no podemos permitir que ese sentimiento nos controle y nos lleve a desagradar a Dios, sino traerlo a Dios. Aprender a sujetar y someter todas estas áreas de nuestra vida al Señor. ¿Verdad? Este hombre alcanzó justificación, mientras el otro se creía la gran cosa y quedó creyéndose la gran cosa porque delante de Dios no recibió nada. Entonces Dios nos enseña a ser humildes. Seguimos aprendiendo, nos lleva a considerar a otros mejores que a nosotros mismos. Filipenses, aquí en Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2. Eso nos ayuda a entrenar los dedos para buscar la cita. Capítulo 2, verso 3. Amén. Sí, claro que sí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Bueno, Jesús no nos enseñó humildad cuando lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué era lo que le estaba enseñando? Yo estoy aquí como el poderoso, como el Hijo de Dios, pero les voy a enseñar con mi vida que la manera en la que ustedes se tienen que manejar, si ustedes realmente quieren ser grandes en Dios, es aprender a ser humildes, a reconocer que todos somos creación de Dios y nadie es mejor que otro, sino que todos delante de Dios somos iguales. Que de pronto usted alcance una madurez en el Señor más que yo la alcance más que usted, eso no significa, ¿verdad? Y yo tengo que vanagloriarme de eso, jactarme de eso, enorgullecerme de eso y hacerte sentir mal, porque hay gente que está llena de orgullo. Aún los hermanos cristianos, aún la iglesia cristiana da tristeza, pero a veces nos vemos en estos casos. Yo he escuchado gente predicando, lo digo con humildad, lo digo con sinceridad y lo digo con dolor y con tristeza. Porque Satanás está trabajando fuertemente. Satanás no descansa. Y él está operando de tal manera, muy sutilmente a veces, aún con los siervos de Dios, que les va afectando esa parte. Y van creyéndose, se están confiando en el ministerio, en el llamado. No, Dios me llamó a mí a predicar, Dios me llamó a mí para esto. Y se empiezan a confiar y a veces creen que simplemente porque tienen el don, porque tienen el llamado, se empiezan a llenar de, y usted ve que están pisando como en otra, ya no pisan la tierra, pisan en otra parte. ¿Cierto? Eso da tristeza, eso está sucediendo. Pero realmente hemos sido llamados a aprender de Jesús. Por eso yo no tengo que imitar al pastor fulano, que eso cuando hace el brazo así, esos son 30 que se privan enseguida. Gloria a Dios por ese varón. Yo admiro a muchos siervos de Dios, que Dios lo usa grandemente. Pero aún he entendido y le he dicho al Señor, Señor, si tú me llamaste a mí a predicarle a una persona, entonces que esa persona dé fruto y tú alcances en ella lo que tú deseas alcanzar. Pero que todo tú lo hagas, mi Dios.
Que no haya nada que de pronto tú puedas ver en mí que diga, es que yo no puedo hacer lo que yo quiero hacer porque tú me impides, hay muchos defectos en ti, muchos problemas en ti que no permiten. No, yo quiero ser por lo menos ese instrumento que tú puedas usar para hacer lo que tú quieras, como tú lo quieras hacer, donde tú lo quieras hacer. Porque nosotros a veces no comprendemos las cosas en Dios. Hay mucha gente, amado. Yo tengo testimonios, nosotros sabemos testimonios grandes de gente, siervos de Dios que empezaron con el Señor en plena humildad. Ahora se han dejado influenciar por el enemigo, se han llenado de orgullo y ahora hasta el diablo ha hecho estragos con esta gente. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser humildes cada día más y más y más. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir, ser humildes en el Señor. Ahora, los beneficios de la humildad me trae beneficios, la humildad trae premios. Vamos a verlo. Dios salva al humilde. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 1. Voy a leerle el verso 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, con que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Amén. Parece que me equivoqué. Esa no es la cita. No, esa no es. Vamos a buscar otra. Ah, sí, hasta 29. Sino que lo necio del mundo, sí, sigue diciendo, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aquí está hablando de los humildes. Esto es otra expresión de humilde. Y lo débil, hablando de los humildes, del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado, diga usted, yo. ¿No es así? Yo. Lo escogió Dios, ¿para qué? ¿Para qué no lo escuché? Para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. Aleluya. Dios nos escogió en nuestra condición de pecadores para transformarnos y hacernos parecer a Él. Ahora, Dios da gracia al humilde. Proverbios capítulo 3, versículo 34. 3:34. ¿Cuántos lo tienen? Bueno, léelo, Dani. Ciertamente, Él encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Qué es gracia? Favor. ¿Qué favor? Es beneficio. ¿Qué beneficio? Bendición. Escucha bien cómo actúa el Señor. ¿Lo tienes todavía? Léelo nuevamente duro, fuerte, Dani. Ciertamente, Él encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia. Aleluya. A los humildes dará gracia. Ahora también Dios levanta al humilde. Mateo capítulo 23, versículo 12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nosotros sabemos y entendemos que es enaltecer, ¿verdad? Que Dios lo levantará. Ahora, Dios recompensa al humilde, Proverbios 22:4. Y alguien que me busque segunda de Crónicas 7:14. Proverbios 22:4, Dios recompensa al humilde. Sí. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, los que quieren tener riquezas. Honra y vida. Aleluya. Honra, que te honran. ¿A cuánto les gusta que los honren? Eso sí nos gusta, ¿verdad? Pero para poder llegar a honrar, ser honrados, tenemos que aprender a ser ¿qué? Humildes. Así es el proceso de Dios. No lo podemos obviar.
No podemos pretender saltearnos ese proceso porque es así, está determinado que se debe hacer. Hace parte de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo como cristianos. Cuando somos humildes, llegamos a una condición donde simplemente llega un momento de parecernos a Dios, que cuando tú recibes la honra, eso no te afecta, no te llena de orgullo, sino que tú lo recibes para la gloria de Dios y le das la gloria al Señor. Hay gente que cuando reciben honra les hace daño, porque no están preparados para recibir honra, por eso se llenan de orgullo también. Entonces aquí hay una bendición grande, reciben vida, reciben honra, reciben riqueza, los que son humildes de corazón. Ahora, en 2 de Crónicas capítulo 7, les voy a leer yo, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál era la condición? Si se humillare mi pueblo. ¿Ya veo? Lo importante que es humillarse. Es tremendo, pero esto es importante porque Dios solo el humilde lo escucha. Ahora, Isaías 66:2. Dios estima al humilde. Ay, yo quiero que Dios me ame, yo quiero que Dios, mejor dicho, conmigo se sienta agradado, complacido. 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. En otras palabras, yo consideraré, lo estimaré. Cuando la Biblia te habla de temblar a su palabra, no es que te dé escalofrío. Cuando la Biblia aquí te está hablando de temblar a su palabra, es que tú la escuches, es que tú la recibas, es que tú la atesores, es que tú la vivas. Cuando esa palabra cobra efecto en tu corazón, encuentra cabida en tu corazón. ¿Cuántas personas escuchan la palabra y le entran por aquí y le salen por acá? No le hace efecto. Pero cuando tú escuchas la palabra y tu corazón se inclina, tu corazón se somete, tu corazón se sujeta, tu corazón llora. ¿Cuántos han llorado cuando leen la palabra del Señor? A veces uno siente, ¿verdad?, el corazón quebrantado, se siente conmovido, se siente que se compunja delante de Dios, que llora, que se quebranta, que se quiebra. Esos son los corazones que Dios estima, porque son humildes delante de Él. ¿Pueden alabar a Dios en esta mañana? Vamos a darle fuerte a Dios. Gloria a Dios. Dios enseña y guía al humilde. Vamos a buscar esa cita. Salmo 25, versículo 9. Estamos aprendiendo lo importante que es la humildad en la vida del cristiano. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Para poder ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que ser humildes. Si yo no soy humilde, el Espíritu Santo no me va a guiar. El Espíritu Santo habla al corazón humilde. Guía al corazón humilde. Porque es un oído que está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y no solo dispuesto a escucharla, sino a obedecerla. Pero la gente hoy día, yo he aprendido, ya yo tengo 22 años, voy para los 23 de convertida. Y el Señor me ha enseñado que entre más tú escuches al Señor y obedezcas cosas tan sencillas, Él te va hablando más y más y más. Si yo desobedezco algo sencillo, como un ejemplo, levántate a orar. Y entonces yo me despierto porque el Señor me llama. Ay, pero a esta hora tan temprano. Entonces yo le digo, ay no, Señor. Espera, el Espíritu Santo, espera un momento. Déjame siquiera 2 horitas más. O 3 horitas más, que hace frío. Está sabroso, tengo un sueño bien bueno. Y después oro. Uno dice, no pasó nada.
Esto implica que tenemos que aprender a ser muy humildes, muy sensibles, muy obedientes. Si usted se levanta, así que su cuerpo le está diciendo no se levante, pero usted se levanta, usted empieza a orar. Usted ve la gloria de Dios ese día. Pero usted no lo hace. Usted ve cómo parece que los cielos se le cerraban a usted. Entonces, a medida que tú aprendas a sujetarte a Dios, Dios te va guiando y te va hablando, y te va mostrando, y te va enseñando cosas tremendas. Pero hay que ser humilde delante de Dios para que nos pueda guiar. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino a enseñarnos y a recordarnos lo que Jesús nos había declarado en su palabra. Y para que tú puedas recibir ese consejo o esa palabra de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, usted tiene que ser humilde. En nuestro corazón no tiene que haber esa arrogancia. Es más, aprender a sujetarnos a Dios, a someternos a Dios. Mira, esto que estoy diciendo no es fácil, porque esto nos cuesta. Esto nos cuesta lágrimas, esto nos cuesta trabajo, esto nos cuesta sacrificio, esto nos cuesta tantas cosas, pero es una manera que Dios utiliza para hacer que su carácter se desarrolle en nosotros. Y si nosotros no nos desarrollamos, no podemos alcanzar esa estatura que Dios desea que alcancemos. Haga de cuenta que yo sembré una matica de ají, con el deseo en mi corazón de que me dé ají. Pero ella empezó con fuerza y después se fue poniendo todo en jorobadita y no quiso y no quiso. Y no dio la matica no dio fruto. Así muchos cristianos, como decía el pastor, se han ido dando hojas, pero no dan fruto. Y no depende de que Dios no lo haya hecho. No han permitido que Dios los moldee. La Biblia dice que Él es nuestro alfarero y nosotros somos el barro. Cuando tomó, voy a hacer un paréntesis aquí, cuando tomó Jeremías esa ilustración, dice que el barro se echaba a perder en las manos del alfarero. Se echaba a perder la vasija. Se le derretía el barro, se le caía de las manos. Y el alfarero nuevamente, porque el alfarero es dedicado, tiene toda disposición para ayudarnos a transformarnos, pero depende de que usted se deje moldear, se deje amasar, se deje transformar, se deje quitar cosas que a Él no le agradan. Él va quitando la piedrecita, Él va quitando el sucio, Él va quitando la hojarasca y Él va puliéndote y Él te va amasando y Él te va dando, y ese amasado muchas veces nos puede hacer sufrir lágrimas o un tratamiento fuerte. Tú dices en el Señor, no puedo más con esto. Señor, cuánto he sufrido. Señor, no he visto tu respuesta. Está el alfarero dándote, porque en su mente y en su corazón está hacer una vasija para la gloria y la honra de Él. Y tú necesitas ese tratamiento, tú necesitas esa formación, tú necesitas ese masaje, tú necesitas esa transformación, tú necesitas esa purificación, tú necesitas esa limpieza, tú necesitas que Dios siga masajeándote más. Por eso permitamos que Dios haga la obra en nosotros. Hermano, ¿qué cuesta? No importa que cueste. El apóstol Pablo aprendió algo tremendo que él decía: esto que yo estoy sufriendo, esto es pequeño comparado a la gloria venidera. Porque tenemos que enfocarnos en lo que nos está esperando allá y permitir que Dios haga con nosotros. Amados, hay que aprender a ser humildes. Esto lo aprendemos es de Jesús, ni siquiera de uno de los apóstoles. Jesús se mostró como el ejemplo a seguir, el ejemplo digno de seguir. Seamos humildes. Ahora, ya estoy terminando. A los que se quieren ir, con la humildad viene la sabiduría. Proverbios 11, versículo 2. Hermana Dani lo puede leer fuerte, hermana. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra,
mas con los humildes está la sabiduría. Aleluya. Mira, el apóstol Santiago decía, si alguno falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cierto que sí, pastor? La sabiduría es tan importante, es fundamental para el cristiano. La sabiduría es el conocimiento de esta verdad y aplicarla. Hay muchos cristianos que pecan por falta de prudencia o de sabiduría. Dicen las cosas cuando no deben decirlas. Hacen cosas cuando no deben hacerlas. Se mueven en el momento incorrecto. Falta de sabiduría y de entendimiento. Pero aquí dice que hay una clave para que esa sabiduría venga y ser humilde. Cuando yo me humillo ante Dios, reconociendo que Él es Dios y que está por encima de mí y que yo no soy nada y que le necesito más de lo que yo puedo considerar, entonces Dios, al ver ese corazón que está tan entregado y rendido, se complace en equiparlo, en llenarlo de sabiduría, en llenarlo de tantas cosas buenas, porque Dios es bueno. Y Dios se complace en bendecirnos. Aleluya. Gloria a Dios. No importa si salimos del aire, que este no tenía suficiente carga. Gloria a Dios. Ya estoy terminando. Y el ejemplo supremo fue Jesús. Filipenses capítulo 2. Vamos a leerlo acá. Déjalo así, Miguel. Ya no podemos hacer nada, se descargó. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 5 al versículo 8. El gran ejemplo que encontramos. Sí, amén, hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, hasta ahí está bien. ¿Sí vieron el ejemplo que tenemos aquí? El versículo 6 dice, del 5 al 8 lo voy a volver a leer. Haya pues, ¿en quién? Diga, en mí. En mí. Declárelo usted. Haya pues en mí este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice aquí en verso 6, el cual siendo en forma de Dios no se estimó ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Es decir, que Él pudo en su soberanía decir, no, ¿cómo voy a ir yo? Si yo soy Dios, si yo soy el Hijo de Dios. Mandemos un ángel, un arcángel, un serafín, al que sea. Mandemos a alguien. Dice que Él no se aferró, no se agarró de eso. ¿Para qué? No se aferró a esto, versículo 6, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? De esa soberanía de Él, de esa gloria, de esa posición que Él tenía ahí. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿quién? De siervo. Ni siquiera de un hombre, sino que tomó forma de hombre, pero siendo un hombre, se convirtió en un siervo, un servidor. Tremendo esto. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Ay, hermana, que eso es muy duro, yo no lo puedo obedecer. El mismo dice, no diga que esto es muy gravoso, ni que este mandamiento está del otro lado del mar y vayas a decir, ¿quién irá por nosotros y lo traerá? El mismo lo dice en su palabra. Dice que se humilló haciéndose obediente. Ese es el ejemplo que Él ha trazado para nosotros. Si Él se hizo obediente,
Él me está llamando a mí a ser obediente. Y en esto tengo que aprender sujeción. Es que aunque no me guste, no es que no se trata de que me guste, de que no me guste, de que quiera o que no quiera. Es que no se trata de eso. Se trata de que Dios, el creador de los cielos, mi Padre Celestial, me está diciendo algo. Y yo como hija tengo que aprender a sujetarme a lo que Él dice. Así de sencillo. Esto no tiene más vuelta de hoja. Nosotros somos los que nos volvemos conflictivos, porque empezamos a sacarle la excusa a Dios, y es que no me gusta, y es que no quiero, y es que no puedo, y mejor peleamos con todo el mundo, pero le decimos a Dios, es que esta parte de mi vida yo no te la entrego porque no lo quiero hacer. Amén. Mira, y hay cristianos que no se desarrollan bien. Hay cristianos que desarrollan algunas áreas en su vida, pero otras no las desarrollan. No maduran. Yo conozco cristianos de 40 años en el evangelio sin madurez espiritual. Usted los ve, parecen niños espirituales, como decía el apóstol Pablo, porque no aprenden. Y no sé por qué, porque Dios nos ha enseñado a nosotros de la mejor forma. Y ya estamos terminando el versículo 8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y eso que a nosotros nos toca vivir, eso que vivió Jesús. Ahora, todo esto, ¿por qué Jesús lo declara en Mateo? Para podernos dar paz y descanso. Porque el pasaje, cuando usted lo empieza a leer, se da cuenta que el título que está ahí declarado es: venid a mí y descansar. Porque solo cuando yo aprendo de Él y me acerco a Él y me sujeto a Él, el yugo de sujeción, me sujeto a Él, me hago obediente a Él y tomo la carga, la carreta que nos toca llevar, por así decirlo, usted me entiende, y empezamos a caminar. Solo eso va a traer paz y descanso a nuestra alma. Porque tú vas a soltar muchas cosas. Cuando tú aprendes de Él, que Él es manso y Él es humilde, y te dice, aprende a aplicar en tu vida la mansedumbre y la humildad, tú vas a ser libre de todas aquellas opresiones, aún de estos conflictos internos que tienes en tu vida. Mira, el orgullo nos llena, nos aparta de Dios, nos hace pecar contra Dios y nos llena, nos crea un peso en nuestra alma. El mismo apóstol decía, despojaos del peso del pecado que nos asedia. ¿Cómo me despojo? Llegando ante Jesús. Vengan a mí. Me sujeto a Él, me someto a su palabra. Y cuando me sujeto a Él y me someto a Él, ¿sabe qué va a pasar? Él se va a encargar de quitar esa carga que no me dejaba ser feliz, tener paz, tener gozo, porque Él lo dice claramente, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando tú vienes a Él y cuando tú le entregas a Él y aprendes de Él el ejemplo que debes imitar, que debes seguir, eso va a traer paz y descanso a tu alma. Es así de fácil y así de sencillo. Vengamos a Jesús y imitémoslo a Él. Aprendan de mí, dice Él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestras almas. ¿Cuánta gente no está buscando ese descanso? Mucha gente, todos, porque todos nos cansamos, nuestra alma se cansa, se agobia, se estresa. Hoy domingo está la gente, están los sitios esos recreativos llenos de gente así buscando disfrutar, de pasar un buen momento, un buen día, porque consideran que pasando un buen momento descansan. Hay una enfermedad en nuestra alma y eso lo trae el pecado. El estar distantes de Dios, el pecado nos llena de un peso en nuestra alma. Y solo cuando venimos a Cristo y Él rompe esas cadenas, nos hace libres. Y cuando caminamos con Él, podemos ver
que aunque estamos pasando por situaciones a veces difíciles, sentimos que Dios está con nosotros dándonos la fuerza para hacerle frente a esa situación y sentimos el gozo, la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no está firmada por unos hombres, que se firmó no sé cuántos años y nunca han sabido lo que es paz. Creo que ni siquiera saben el concepto de lo que es paz, porque no hay en su corazón paz. Entonces Dios quiere que su pueblo viva descansado. Dios quiere que su pueblo viva ligero, que pueda caminar, hacer lo que tiene que hacer, pero que que no sufra, que aprenda en Dios, a la manera de Dios, disciplinarse, sujetarse y vivir como Dios desea que vivamos. Hemos sido llamados a imitar a Jesús. No hemos sido llamados a imitar al político de aquí de esta región. Hemos sido llamados a imitar a Jesús. ¿A quién está imitando usted? Aprendamos de Él. Él es manso y humilde de corazón, y todo esto nos llevará a sentir la paz que tanto necesitamos y el descanso que nos quiere dar. Vamos a orar. Yo sé que esta palabra me la dio el Señor para ustedes. ¿Por qué? No lo sé, no me pregunten. No me pregunten porque yo eso sí no lo sé. Sé que Dios nos dio esta palabra. Él ve mucha necesidad en la iglesia, en su pueblo. El hombre, el Satanás, ha desenfocado al hombre. Ha desenfocado a la iglesia. Y tenemos que aprender nuevamente a enfocarnos en Dios. En lo que realmente, en lo que tenemos que estar concentrados y poniendo nuestra mirada delante de Dios. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya. Quiero que usted ahí donde está, ya no estamos conectados por Facebook, pero estamos aquí todos. Como iglesia y como pueblo de Dios vamos a orar, vamos a unirnos en oración. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo maravilloso